Es la primera vez en muchísimo tiempo que puedo recomendar sin ninguna duda pasarse del Poco F4 al Poco F5, y es que este año el Poco F5 lo ha hecho extremadamente bien. Y la verdad es que esto sorprende porque en muy rara ocasión voy a recomendar a alguien que se ha comprado un teléfono que se compre el de la siguiente generación, pero es que este Poco F5 ha recuperado la esencia del Pocophone F1, el primer flagship killer que por un precio muy competitivo tenía características increíblemente buenas, y este año lo han hecho exactamente igual. En primer lugar, quiero empezar hablando del diseño, y aunque el Poco F4 está bien, es un diseño que no se le puede criticar muchas cosas, el Poco F5 lo ha hecho mejor. En primer lugar, es más cómodo de usar en el día a día, porque aunque es un teléfono un poco más compacto, mide 1 centímetro menos de alto, 2 centímetros menos de ancho y pesa 14 gramos menos, se siente mucho más cómodo. Además, por la parte trasera tiene una ligera curvatura, pero es muy pequeña que prácticamente no la vas a notar, pero sosteniendo en la mano uno y otro, realmente el Poco F5 se siente mucho más cómodo, y sobre todo creo que desliza menos y tiene un mejor agarre. Por cierto, aunque los dos tienen en la caja incluida una funda transparente de silicona, en el Poco F5 siento que no merece la pena porque es muy resistente. De hecho, en este tiempo que llevo utilizándolo se me ha caído alguna vez, y como podéis comprobar el teléfono está intacto, ya que viene con Gorilla Glass 5, pero bueno, esto también lo teníamos en el Poco F4. Además de ser un teléfono mucho más cómodo, estéticamente me parece más bonito. El módulo de las cámaras creo que está mejor trabajado, pero sobre todo hay un detalle que marca la diferencia, y es que el Poco F5 ha recuperado el jack para auriculares, algo que no encontramos en el Poco F4. Y sí, sé que a día de hoy vivimos en la época donde casi todo el mundo tiene auriculares inalámbricos, pero eso no implica que un jack para auriculares pueda venir bien en algún momento, para conectarle unos cascos por cable, conectarle un micrófono, si quiero echarme algunas partidas, no sé, creo que tiene un montón de opciones que siempre es mejor tenerlo. En los dos tenemos botones de subir y bajar el volumen y el botón de encendido y apagado en el lado derecho, y en los dos el botón de encender y apagar sirve al mismo tiempo como lector de huellas. Y la verdad es que aquí no he notado prácticamente diferencias. La animación quizás es un poco más rápida en el Poco F5, y esto se deba a que tiene pues un software un poco mejor optimizado y un procesador un poco más potente, pero creo que en el día a día no vais a notar diferencias en el tema del desbloqueo. Pero si lo desbloqueamos, llegamos a uno de esos apartados donde os aseguro que sí que hay diferencias, como son las pantallas. Y es que de primeras podrías pensar que la pantalla es exactamente la misma, 6,67 pulgadas con resolución Full HD 2400 x 1080 píxeles, dejando 402 píxeles por pulgada, y con una tasa de refresco de 120 Hz con tecnología AMOLED. Pues sí, en teoría sí que debería ser así, pero hay muchos más cambios de los que te imaginas. En primer lugar, la tasa de refresco en el Poco F5 es adaptativa desde 1 a 120 Hz, y eso va a hacer que la sensación de velocidad y fluidez sea muy superior, pero al mismo tiempo nos ayude a ahorrar batería, que de la batería os hablaré un poquito más adelante. Lo segundo es que aunque los dos tenemos un brillo máximo de 1000 nits para el Poco F5 y 900 para el Poco F4, el Poco F4 tiene un nivel de brillo máximo como pico de 1300 nits, pero esto solamente lo vas a poder conseguir si tienes el brillo en modo manual y lo subes al máximo, lo que en el día a día no lo vas a utilizar prácticamente nunca, por lo que las pantallas a plena luz del sol se ven muy similares, aunque un poquito mejor la del Poco F5. Otro apartado es que el porcentaje de pantalla respecto al frontal en el Poco F4 es del 86%, que oye, está bastante bien, unos marcos bastante conseguidos, pero es que en el Poco F5 es superior, llegamos al 89%, que es básicamente un porcentaje de frontal que podemos tener en modelos
de 1000, 1200 euros o incluso superior en algunos casos. Y la verdad es que aparte de esto, la sensación del táctil me gusta más en el Poco F5, y esto no es casualidad porque la respuesta táctil en el Poco F4 es de 360 Hz, mientras que en el Poco F5 es de 1920 Hz, es decir, lo multiplicamos por 5 veces, lo que evidentemente se va a notar en el día a día, pero también cuando estamos jugando. Y si realmente buscas una buena pantalla, sí, es verdad que la del Poco F4 tiene cosas interesantes, pero es que el Poco F5 me parece que tiene una pantalla inmejorable en este rango de precios. De hecho, por menos de 400 euros, creo que hay muy pocas pantallas en el mercado que le puedan hacer frente. Y como os he dicho, estas pantallas evidentemente las vas a usar pues para contestar un WhatsApp, meterte en Instagram o echarte alguna partida, y es ahora cuando la potencia sale a relucir. En el caso del Poco F4 tenemos un procesador de gama alta, pero un procesador de gama alta de hace ya 5 versiones anteriores, el Snapdragon 870, que es el mismo procesador que montaba el Poco F3. Aquí no notamos una evolución. Y este Poco F5 monta el nuevo Qualcomm Snapdragon 7 Plus de segunda generación. Y aunque no podáis creerlo, hay muchas diferencias en el día a día. En primer lugar, el Poco F4 tiene un procesador construido en 7 nanómetros, mientras que el del Poco F5 está hecho en 4 nanómetros. Y esto, además de que implica tener mucha más potencia, implica que gasta menos batería, lo que evidentemente hará que podamos tener un mayor uso y más horas de pantalla gracias a que el procesador está mejor optimizado y su propia construcción hace que gaste menos batería. Lo segundo, la potencia bruta de estos procesadores es muy diferente. En el Poco F4 rozamos los 710.000 puntos en Antutu, que oye, está bien, pero es que este Poco F5 roza los 950.000 puntos en Antutu, que para que os hagáis una idea es un rendimiento similar al que teníamos en un Galaxy S22 Ultra, un modelo que hace un año costaba más de 1.300 euros. Así que, como podéis notar, más de 250.000 puntos es una diferencia considerable. Además, hay ciertos apartados que realmente se notan. En primer lugar, este procesador del Poco F4 gestiona relativamente bien el calor. Cuando estamos haciendo tareas exigentes, se calienta, pero no todo lo que podríamos esperar. Pero el Poco F5, al tener un procesador más pequeñito y que gestiona mejor la batería, se calienta bastante menos. Y si a eso le sumamos que en los dos tenemos un sistema de refrigeración, hace que la temperatura del Poco F5 prácticamente no suba, salvo cuando lo estamos cargando y echando una partidilla al mismo tiempo. En el Poco F4 tenemos 6 GB de memoria RAM frente a los 8 del Poco F5, más siempre es mejor, y 128 GB frente a los 256 del Poco F5, es decir, el doble de almacenamiento. Por cierto, en ninguno de los dos se puede ampliar con tarjetas microSD, así que si por el precio básico puedo tener el doble de memoria, todo el mundo lo vamos a agradecer. La memoria RAM es DDR5 y el almacenamiento es UFS 3.1, por lo que aquí no notamos diferencias, pero bueno, si en el Poco F5 tengo el doble de almacenamiento, la verdad es que a mí personalmente me parece una mejor apuesta. Además de que este procesador, tanto para jugar como para hacer alguna edición de foto y de vídeo un poco más profesional, en el Poco F5 va a ser mucho mejor. Y por cierto, un apartado de su pantalla que creo que hay que resaltar es que es una pantalla con 12 bits, lo que significa que tiene una calibración de colores mucho más profesional y mucho más precisa, por lo que a la hora de estar editando una foto, editando un vídeo o simplemente viendo los colores con la mejor calidad posible, el Poco F5 los representa mucho mejor que en el caso del Poco F4. Pero claro, al final, como os he comentado, la diferencia entre procesador y otros apartados va a repercutir en la batería. Y es que aquí ya de por sí tenemos una grandísima diferencia, porque este Poco F4, siendo un modelo más grande y pesando más que el Poco F5, viene con 4.500 mAh frente a los 5.000 mAh del nuevo Poco F5, algo que sorprende porque tiene 500 mAh más si es más pequeño, pero oye, positivo. En los dos tenemos una velocidad de carga máxima de 67 vatios y no tenemos ni rastro de carga inalámbrica ni por supuesto de carga inversa.
Ahora bien, como os llevo diciendo durante todo este vídeo, el Poco F5 tiene una pantalla que tiene una tasa de refresco adaptativa que nos iba a ayudar a ahorrar batería. Tiene un procesador construido en 4 nanómetros que nos ayuda a ahorrar batería, y si a eso le sumamos 500 mAh más, la batería del Poco F5 es muy superior a la que tenemos en el Poco F4. Y es que si con el Poco F4 podemos llegar al final del día sin demasiados apuros, pero tampoco para los 2 días de batería, con el Poco F5, si eres una persona normal y corriente que no estás todo el día con el teléfono en las manos, vas a poder llegar a 1 día y medio sobrado y seguramente a los 2 días de batería, por lo que estáis viendo es una diferencia considerable. Por suerte en los dos tenemos una muy buena carga rápida que carga un 20% en aproximadamente unos 6 minutos, para que veáis la velocidad de carga con el cargador incluido en la caja. Así que oye, por el precio que estamos pagando, en los dos tenemos lo que le podemos pedir, pero por supuesto mucho mejor en el caso del Poco F5. Ahora bien, llegamos a uno de esos puntos más delicados como son las cámaras, y es que este año han cambiado, no solamente a nivel estético, sino también a nivel interno, y aunque en los dos tenemos 3 cámaras, una cámara principal de 64 megapíxeles, una cámara gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles, la gran diferencia está en que el nuevo Poco F5 tiene estabilizador óptico de imagen, y esto es verdad que en el apartado fotográfico no vas a notar demasiadas diferencias. Sí, un poco mejor la nueva cámara del Poco F5, pero creo que la del Poco F4 en fotografía sigue obteniendo unas muy buenas imágenes. Pero si hablamos del vídeo, que creo que es el punto más crítico, el del Poco F4 se nota que se mueve muchísimo más. Es un vídeo que quizás para compartirlo con algún familiar, algún amigo, incluso para guardarlo de recuerdo puede estar bien, pero cuando lo ves te pones nervioso porque la cámara parece que se esté moviendo mucho más de lo que realmente tú estabas viendo cuando grababas ese vídeo. El nuevo Poco F5 graba mucho mejor vídeo. No solamente es que sea mucho más estable, que por supuesto que sí, es una estabilización bastante buena para ser un gama media, y creo que puedes sacar resultados muy potables incluso para subirlos a redes sociales, pero es que además los colores, el HDR, no sé, siento que este año el Poco F5 le pasa por la izquierda y sin frenos al vídeo del Poco F4, tanto con la cámara principal como con otras cámaras. Pero también es importante hablar de la cámara frontal, que sorprendentemente en el Poco F5 tenemos 16 megapíxeles, que es menos que los 20 que tenemos en el Poco F4, pero como siempre os digo, no importa tanto la cantidad de megapíxeles, sino la calidad de la cámara, y aquí se nota que el Poco F5 es una generación posterior, por lo que tenemos un mejor selfie. Así que tanto en diseño, en pantallas, en potencia, en cámara y en batería, el Poco F5 es superior al Poco F4. Y luego quedan 3 apartados por mencionar, que aunque sí que es verdad que en estos apartados no he notado muchas diferencias, también es superior el Poco F5. En primer lugar, en los dos tenemos 5G, en los dos tenemos Wi-Fi 6, en el caso del Poco F4 Bluetooth 5.2 frente a Bluetooth 5.3 en el Poco F5, en los dos tenemos NFC para poder pagar, un puerto infrarrojos, una ligera protección contra el agua y el polvo IP53, y en los dos tenemos sonido estéreo, que suena bastante similar pero un poco mejor en el Poco F5, pero hay que sumarle que tenemos el jack para auriculares, lo que nos da mucha más versatilidad y una opción que no encontramos en el Poco F4. En los dos tenemos Dual Nano SIM, no hay expansión con tarjetas micro SD, y la verdad es que la sensación en la conectividad es muy parecida pero ligeramente superior en el Poco F5, igual que en el apartado del software, que aunque a día de hoy son exactamente idénticos, el Poco F5 es un año posterior, lo que significa que actualizará una versión más de Android y una versión más de MIUI. Llegará hasta Android 15, mientras que seguramente este Poco F4 se quede en Android 14, y aunque el software no es el punto que más me gusta, tengo que reconocer que en el Poco F5 he notado que la sensación es un poco más fluida. Sigue viniendo con muchas aplicaciones preinstaladas y cosas que molestan, pero bueno, al final es algo que conlleva comprarse un Poco o un Xiaomi de este rango de precios.
Ay, pero si hablamos del precio, vamos a encontrar que este año la decisión está muy clara. He buscado precio oficial, no me voy a meter en el mercado de segunda mano ni otro tipo de cosas, ofertas puntuales de AliExpress, porque al final hay mucha gente que se lo acaba comprando en la propia tienda de Xiaomi o en Amazon o en tiendas más fiables, y es que este Poco F4, aunque ya saliera hace un año, sigue teniendo un precio de en torno a los 340 euros, que sí, es un buen precio, pero es que este Poco F5 en la tienda oficial de Xiaomi tiene un precio de 380 euros. Y siendo sinceros, por 40 euros más es que no tiene ningún tipo de justificación comprarse el Poco F4. Este Poco F5 tiene un diseño de mayor calidad y con añadidos que no tiene el Poco F4. Tiene una pantalla muy superior, mucha más potencia, una mucho mejor batería y unas cámaras que le pasan sin ningún tipo de dudas por la izquierda y sin frenos a este Poco F4. Además de ciertos añadidos tanto a nivel de software como en conectividad que te van a mejorar la experiencia en el día a día. Así que si no tienes ninguno de los dos, clarísimamente cómprate el Poco F5 porque vas a tener mucho mejor experiencia que con el Poco F4, y si tienes el Poco F4 en tus manos, solamente tú sabes cuál ha sido tu experiencia durante este último año, y si lo puedes vender por un buen precio de segunda mano y pagar la diferencia, creo que el Poco F5 realmente merece mucho la pena. Y es que me ha encantado volver a encontrar esa sensación que tuve con el Pocophone F1 4 generaciones después. Pero aquí ya sabéis que lo que me importa siempre es vuestra opinión, así que quiero que me dejéis por aquí abajo en los comentarios cuál de estos dos modelos os parece mejor, y si ya tenéis alguno de los dos, cuál es vuestra experiencia con él. Si os ha gustado, yo os agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para seguir trayendo el mejor contenido al canal, y que si no te quieres perder los siguientes vídeos y una comparativa entre este Poco F5 y el Poco F5 Pro, lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo y activar la campanita, porque ya sabes que esto es Intellector y nos vemos en un próximo vídeo.